de junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán Mauro Andino, exasambleísta de Alianza País, fue presidente de la Comisión Legislativa de Justicia. Y también nos acompañará Hernán Pérez, jurista, columnista de diario El Universo. Ambos van a conversar, debatir sobre lo que determina la Constitución para enjuiciar políticamente a un presidente o a un vicepresidente de la República. Los tres candados: el Consejo de la Administración de la Legislatura, el CAL, la Comisión de Fiscalización y la Corte Constitucional. ¿De qué depende interpelar políticamente al vicepresidente Jorge Glass, que tuvo a su cargo las áreas estratégicas, hoy salpicadas por casos de corrupción? Lo vamos a examinar. También nos acompañará hoy en Contacto Directo Iván Ontaneda, presidente de FEDEXPOR e integrante del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, el creado por el presidente Lenín Moreno. El régimen analiza nuevas sobretasas para las importaciones. ¿Cómo incentivar las exportaciones en un nuevo gobierno que está dispuesto a escuchar al sector privado? Lo vamos a revisar en inmediato. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para ti y para nuestros amigos televidentes. Mauro Andino, ex asambleísta constituyente de Alianza País, y Hernán Pérez, jurista, son nuestros invitados para debatir sobre la admisibilidad constitucional de la solicitud de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Cada invitado tendrá minuto y medio para su respuesta. La primera parte conmigo, la segunda con Estefi. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Además, buenos días. Muy buenos días. Además de los filtros comunes a que se somete toda solicitud de juicio político, primero el CAL para verificar que se cumplen los requisitos y luego la Comisión de Fiscalización para una etapa sumaria de presentación y descargo de pruebas antes del juicio político en el Pleno, el artículo 129 de la Constitución establece que para los juicios políticos contra el presidente y el vicepresidente de la República se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Estos tres candados o triple blindaje son una novedad de la Constitución de Montecristi o han existido siempre en el derecho constitucional ecuatoriano, doctor Hernán Pérez? Gracias por la invitación. Lo que usted llama los candados, excepto el candado de siempre, que era el tener la votación suficiente en el órgano legislativo, era la tradición en el Ecuador y en derecho constitucional en general. El llamado candado del CAL es un candado puesto, yo creo que algo arbitrariamente, porque no está contemplado en la Constitución. La Constitución contempla básicamente el que luego de obtener la suficiente número de firmas de los asambleístas, se presenta la solicitud para el juicio político y hay un procedimiento constitucional. Este es uno de los pocos casos en que la Constitución es muy reglamentaria y está bien que lo sea. Sí llama la atención el pedido que se intervenga la Corte Constitucional para que emita un criterio de admisibilidad del proceso. Pero está en la Constitución, no es la tradición constitucional ecuatoriana ni es la tradición constitucional en general. Ahora, como todo juicio de admisibilidad, este no puede ser otro que simplemente una formalidad. Es decir, la propia Corte Constitucional ha reiterado cuando ha necesitado juzgar decisiones de admisibilidad dentro de las judicaturas ordinarias, que los juicios o los criterios de admisibilidad deben ser lo menos intrusivos, digamos. No es la Corte Constitucional la que va realmente a juzgar. ¿Cuál fue la intención de la mayoría oficialista en Montecristi al imponer claras distinciones en los requisitos para ejercer control político a los titulares de la función ejecutiva y el resto de funcionarios públicos? Mauro Andino. Gracias, Lenín. Buenos días, doctor Pérez, ecuatorianos, ecuatorianas. Primero, sobre este caso tenemos que verlo bajo dos aristas. Lo que tiene que ver dentro del ámbito constitucional y del ámbito legal. Y el segundo, dentro del ámbito político. En el primer caso, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa
y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece claramente cuáles son los requisitos para que los asambleístas con el legítimo derecho puedan presentar una solicitud de un posible juicio político. Y en el segundo caso, que los asambleístas, por haber sido electos por el voto popular, obviamente que pueden llevar a cabo una solicitud, pero sin que ella tenga que ver con revanchismos o con odios. Ya en lo que tiene que ver a la estructura de la Constitución de la República no es una novedad, porque de lo que yo recuerdo, constituciones anteriores han establecido casi los mismos parámetros, los mismos mecanismos, es decir, que se cuente con un número suficiente de asambleístas para presentar una solicitud de un posible juicio político en contra del presidente o del vicepresidente de la República. Obviamente que hoy la Corte Constitucional, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tendrá que emitir el dictamen de admisibilidad si es que se cumplen con cada uno de los requisitos a los que establece la Constitución en el artículo 129 o en el 87 de la Ley de la Función Legislativa. El antecedente histórico del triple blindaje es la década anterior de inestabilidad con los golpes de Estado contra los presidentes Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Pero en esos 3 golpes de Estado no es que faltó blindaje constitucional, sino que la Constitución fue desconocida. El blindaje solo sirve cuando un solo partido controla todas las funciones del Estado, doctor Pérez. No debería ser así realmente. Tiene usted razón. Quizás el exceso de blindaje, estamos usando este término, que se nota en la Constitución de Montecristi, y en eso disiento con el doctor Andino, porque en el pasado no había una necesidad de un dictamen de admisibilidad por parte de un órgano extraño a la función legislativa, un órgano que no tiene representación popular como si la tiene la Asamblea. Evidentemente el punto neurálgico aquí es que sí, yo entiendo que ha habido este blindaje que usted llama de parte de la Corte Constitucional, un poco en reacción a la inestabilidad que se vivió. Y no nos olvidemos que en el sistema presidencial, a diferencia del sistema parlamentario, una de las características es que los dignatarios más importantes, el presidente y el vicepresidente de la República, son elegidos por términos fijos. No hay la figura del retiro de confianza propia del parlamentarismo, ni el adelantar elecciones, sino por términos fijos. Sin embargo, obviamente no se quiere llegar al extremo de elegir a 2 monarcas, digamos. Y por eso se permite que durante el ejercicio de sus funciones puedan ser sometidos a un juicio político. Un juicio político que tiene que entenderse dentro de la óptica política, no es un juicio penal, no tiene las mismas rigurosidad propia de un juicio penal. Para momentos políticos complicados como estos es donde adquiere sentido el tener siempre una mayoría afín en todas las instituciones, como ocurre en la función electoral, en el Consejo de Participación Ciudadana y por supuesto también en la Corte Constitucional para asegurar ese blindaje a las más altas dignidades del Estado, doctor Andino. Mire, yo discrepo con mucho respeto de hablar de un supuesto blindaje. No, lo que ocurre es que en el pasado se llevaba a juicio político a funcionarios a través de un chantaje, a través de conseguir réditos políticos o inclusive coimas, o el hombre del maletín que transitaba diariamente por ese viejo Congreso. Hoy, con la expedición de la Constitución en Montecristi, se lo hizo justamente para evitar ese show mediático, ese show político que inclusive ha destruido a las democracias. Hoy simplemente lo que se exige es que se cumpla con una serie de parámetros, sí, con una serie de requisitos que establece la Constitución, establece la Ley de la Función Legislativa y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En tal virtud, yo discrepo de aquello de que se trate de algún blindaje o que se tenga una mayoría para supuestamente proteger a alguien. No. Si hablamos, por ejemplo, del delito de corrupción, ese delito, ese cáncer al que hay que combatirlo, pues hay que llevar a los procesos de carácter judicial aquellos que aparezcan como autores o cómplices de esos posibles delitos, pero cumpliendo igual con lo que establece la Constitución y la ley. De la misma manera, si es que hay mérito para que un grupo de asambleístas presente una solicitud de juicio político, pues el CAL tendrá que calificarlo y luego la Corte Constitucional también.
El blindaje, o bueno, las condiciones que levanta el artículo 129 de la Constitución se refiere a que solo se puede iniciar juicio político por delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Según la presunción constitucional de inocencia, no hay delito hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada lo declare. ¿Es entonces, doctor Pérez, contradictoria con la Constitución esta norma? ¿Es jurídicamente ineficaz? No, bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque la enumeración, obviamente, de conductas en la Constitución para el juicio político no debe confundirse como las conductas tipificadas en el Código Penal. Es decir, se toma una conducta tipificada en el Código Penal, pero son conductas que en un juicio político tienen una característica totalmente diferente. No el funcionario que se somete a un juicio político, por ejemplo, en el caso de torturas o en el caso de peculado o en el caso de soborno, etcétera, de los delitos que usted acaba de mencionar, no está sometido a un juicio penal. No es las mismas garantías, si usted quiere, propias de un juicio penal. Son conductas que son reprochables desde el punto de vista político, es decir, el estándar de rigurosidad no es el mismo, es un estándar diferente, es un estándar en la que el acusado obviamente va a tener derecho a la defensa y los acusadores obviamente no pueden simplemente presentar 4 o 5 papeles. Debe haber una suficiente evidencia e indicios muy serios de haberse cometido la infracción, pero no estamos frente a un juicio penal. Doctor Andino, su criterio. Mire, yo comparto precisamente con lo que dice el doctor Pérez. Debe haber los elementos suficientes para iniciar o presentar una solicitud de juicio político. Completamente de acuerdo. No se puede por odios o simplemente por tratar de visibilizarse o pretender dañar la imagen de una persona que hoy representa, por ejemplo, a los ecuatorianos como vicepresidente de la República, querer llevarlo al banquillo de los acusados. Si es que existen los méritos suficientes, si se cumplen con los requisitos constitucionales, bienvenido esa solicitud de juicio político, porque el pueblo ecuatoriano pues así lo exige, así lo pide en los casos que se comprueben contundentemente dentro del ámbito político. Obviamente que ya dentro del ámbito jurisdiccional, es decir, dentro de una acción de carácter penal, ya es otra cosa. Allá hablamos de una indagación previa, ya hablamos de una instrucción fiscal, allá hablamos de formulación de juicios, en fin, una serie de hechos totalmente diferentes. Gracias a Mauro Andino y Hernán Pérez. Estefi continuará con la segunda parte de este debate. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Sigue en nuestra sintonía. Al regresar continuamos en debate hoy con Mauro Andino y Hernán Pérez. Hablamos sobre la intención de asambleístas de oposición de enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el caso Odebrecht. Quédese en nuestra sintonía. La consecuencia de no pertenecer a ningún partido será que los molestaré a todos, lo dijo Lord Byron, poeta británico. De la mañana con 18 minutos. Continuamos con el debate hoy con Mauro Andino. Nos acompaña también Hernán Pérez. Bienvenidos nuevamente y buenos días. Buenos días. Gracias, Stephanie. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ahondemos un poco más en el procedimiento para llevar a cabo un juicio político, porque es importante que la gente sepa qué es lo que dice la ley y la Constitución, más allá de las aparentes intenciones que puedan tener los asambleístas. Y empecemos con Mauro Andino. Aparte de lo que ya mencionábamos en ese artículo, el 129 de la Constitución, que es importante, ese artículo también dice que para poder iniciar un juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo, es decir, que no se requiere ni siquiera una instrucción fiscal, ni siquiera la formulación de cargos, peor una sentencia condenatoria como estábamos hablando. ¿Les parece a ustedes, Mauro Andino, en su caso, de su experiencia legislativa, esto aclararía cualquier duda o la contradicción incluso que veíamos en ese artículo sobre la naturaleza del juicio político? Stephanie, yo considero que la Constitución es sumamente claro. En el 129 establece que por el pedido de un grupo de asambleístas se puede presentar una solicitud de juicio político por cualquiera de los 3 numerales que establece la Constitución a los que ya se ha hecho referencia. Pero también hay que referirnos
al artículo 87 de la Ley de la Función Legislativa. Allí se establece que se debe cumplir con 5 requisitos fundamentales. Entre ellos, por ejemplo, que la solicitud tiene que estar debidamente fundamentada, que se tiene que presentar la prueba de la que se disponga, que se tiene que anunciar la prueba que se presentará en lo posterior, que se debe contar con el número suficiente de firmas de respaldo para que el CAL pueda dar paso a esa solicitud y luego remitir a la Corte Constitucional para que, de ver que se ha cumplido con cada uno de estos requisitos, conceda el requisito de admisibilidad y pueda iniciarse ya ese juicio político. Si no se cumplen con estos requisitos, obviamente que no se podría llevar a cabo ese proceso de juicio político en contra de un presidente o un vicepresidente de la República. Ok, está claro en cuanto a los requisitos. Le pregunto ahora, Hernán, a usted, porque una cosa en ese artículo 129 es que se diga que se puede proceder ese juicio político en el caso de delitos, que daría a entender que entonces tendría que haber una sentencia ejecutoriada, y luego la parte que acabamos de explicar en el artículo 129, cuando dice claramente que para iniciar un juicio no es necesario el enjuiciamiento penal. ¿Cómo lo ve usted? No, eso está claro, porque son dos juicios diferentes, si usted quiere. Okay. El juicio político básicamente es un juicio de reproche a un funcionario de alta dignidad del Estado, básicamente por el mal manejo de sus actuaciones, y que se encuadran en una de esas infracciones muy graves, muy serias obviamente, que enumera la Constitución. Y por eso es que la Constitución, me parece que acertadamente, advierte que para este tipo de juicio político, ¿verdad? Y no por eso, por ser juicio político, es un juicio, un circo o una algabaría, sino es un juicio muy serio, probablemente más serio que un juicio penal, porque está básicamente el órgano más importante de la República, del Estado, está siendo de aquí de juez. En ese juicio no va a haber un juicio de reproche penal. De hecho, el artículo 129 termina diciendo que finalizado el juicio político de encontrarse responsable al acusado, el expediente primero pues dejará las funciones y el expediente será remitido para que encontrarse indicios de responsabilidad penal se inicie la acción pertinente. Es probable que llame a confusión el hecho que la Constitución, me parece que también bien, ha enumerado ciertas causales muy precisas de infracciones, de conductas que están en el Código Penal, pero no necesariamente debe confundirse lo uno. Ok, perfecto. Queda clara su posición en esos casos. Entonces, de llegarse a superar estos pasos por los que ya hemos visto que hay que pasar, entonces, el CAL, la Corte, la Comisión de Fiscalización, lo que sí sabemos es que recién entonces el Pleno podrá proceder o decidir sobre un juicio político y resolver ahí recién sobre culpabilidad o inocencia, políticamente hablando, porque acordémonos que esa no es una decisión de la Comisión de Fiscalización. Finalmente quien decide ya sobre ese procedimiento es el Pleno. ¿De qué depende entonces, exasambleísta Mauro Andino, esta resolución? ¿De la correlación de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional al final, al momento de votar? ¿Está allí la decisión? Mire, yo considero que aquí no depende de una correlación de fuerzas políticas, de afectos o desafectos. Aquí corresponde exclusivamente de acuerdo a las pruebas que quienes pretenden llevar a un juicio político al vicepresidente de la República demuestren, primero, ante el presidente de la Asamblea Nacional con su solicitud de que se cumple con los requisitos para que pase al Consejo de la Administración Legislativa. Segundo, que conozca la Corte Constitucional para que dé el dictamen de admisibilidad. Y tercero, que en la prueba que se lleva a cabo en la comisión se justifique, se sustente, se demuestre que hay mérito para que esa comisión pase ese informe al Pleno de la Asamblea. Y allí en el Pleno de la Asamblea, los 137 asambleístas hagan uso de su derecho para dar a conocer cuáles son sus puntos de vista. Y en mérito a ello,
si es que se ha demostrado fehacientemente que el vicepresidente de la República ha incumplido con ese mandato de confianza que le da el pueblo ecuatoriano, o que ha incumplido sobre lo que establece la Constitución y la ley, obviamente que se requeriría los votos necesarios para proceder a su destitución y censura, sin perjuicio que de haber mérito se envíe a la función judicial o a la Fiscalía para la acción de carácter penal. Gracias, Mauro Andino. ¿Usted lo ve así, Hernán Pérez? Sí. ¿Es así? ¿Ya no trata tanto de afectos o desafectos, es cumplir con el mero procedimiento, es que haya las pruebas necesarias y ahí sí pues habría juicio político? Bueno, dos advertencias simplemente. El énfasis que pone el doctor Andino, obviamente, en la prueba, en las contundencias de las pruebas, debe ir acompañada de una modulación. No se trata de presentar pruebas con el rigor probatorio que se exige en un juicio penal, ¿verdad? Estamos ante un juicio político, reitero, no es tampoco el otro extremo, el que simplemente llevo un papel, una xeroscopia y eso ya es la prueba. Pero entonces tengamos un poco presente que no estamos ante un proceso penal, estamos ante un proceso político. Las exigencias y los requerimientos y los estándares probatorios no son los mismos que luego exigirá la judicatura en la parte penal. Luego, el tema de los afectos y los desafectos, es evidente que tienen un juego en la política. La política hay un componente, hay un ingrediente, obviamente, ideológico, político, de pasiones, etcétera. Y al final del día, nos guste o no nos guste, será un asunto de votaciones. Pero también será un tema público. Porque mire, esta es otra diferencia con el juicio penal, ¿no? Este es un asunto que se va a ventilar no solamente en el recinto legislativo, se va a ventilar en las casas de los ecuatorianos, en las calles, en las plazas. Es decir, este va a ser, si es que se llegase a ese punto, a un asunto de carácter nacional. Los casos más extremos que hemos tenido recientemente, la caída de la presidenta de Corea del Sur, por ejemplo, o el caso más lejano, el de Estados Unidos con el presidente Nixon, eran casos en los que no era un tema simplemente de la legislatura, sino que desbordó obviamente un tema de carácter nacional. Claro, a carácter nacional también, por el interés político distinto del procedimiento penal que se lleva a cabo. Con estos antecedentes, Mauro Andino, que hemos revisado aquí, eso me lleva a mi última pregunta. Usted dice, bueno, yo no creo que existe tal blindaje o incluso un blindaje sistémico como se podría ver por los pasos que hemos visto para presidente o en el caso del vicepresidente de la República. Pero ¿no cree que ahora en la práctica, hablemos más allá de lo que dice la ley y la Constitución, sino en la práctica, solamente se va a poder perforar esos candados o pasos, como se lo quiera ver, por decisión de Alianza País? Y ahí le pregunto, por su experiencia en ese movimiento político, ¿usted cree que eso pueda ser factible partiendo de esa máxima posibilidad de que todo o todo puede pasar en política? ¿Podría pasar para Alianza País que eso proceda? Mire, yo no considero que a lo mejor dependa exclusivamente de la decisión que pueda tomar el bloque de asambleístas de Movimiento País a nivel de la Asamblea Nacional, no, sino de acuerdo a lo que yo he expresado en líneas anteriores: cumplir con la Constitución, cumplir con la ley. Pero también, Stephanie, yo considero que si bien la Asamblea ha trabajado puntualmente en la expedición de una serie de leyes como el Código Orgánico Integral Penal, considero que es el momento oportuno también para hacer ciertos cambios que a lo mejor hacen falta en los actuales momentos, como por ejemplo la muerte civil en los delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias, como ya consta la muerte civil, por ejemplo, en el delito de peculado. ¿Para qué? Para que funcionarios públicos ya no puedan volver a ocupar un cargo público, o también revisar las facultades que tenía la Procuraduría y la Contraloría para que en los contratos que sobrepasan más de $500.000 se cuente previamente con el aval de estas dos instituciones. De esa manera, tratar de blindar para evitar que se cometan actos de corrupción. Pero es necesario también que no solo el gobierno central en este país o en cualquier país del mundo sea el encargado de llevar a cabo acciones para combatir los actos de corrupción, sino también los medios de comunicación, la sociedad civil, en fin, todos, absolutamente todos, Estefan. Gracias, Mauro Andino. Hernán Pérez, yo concluía preguntándole a Mauro Andino sobre eso. Creo que es importante decidir. Finalmente, la decisión, ¿cree usted que va a estar en Alianza País? Y de ser así, ¿cree que va a ser posible y que en política pues todo se puede esperar?
Evidentemente, yo creo que vista la mayoría y el control que tiene el gobierno, el partido oficialista, va a depender mucho de la decisión que se tome en el seno. Va a depender mucho de hasta qué punto el costo político de ajustar estos candados le puede causar al partido político en el futuro. Dependerá mucho de la contundencia de las evidencias que se presenten. Nuevamente, no estamos hablando de pruebas penales, estamos hablando de pruebas que prácticamente el jurado va a ser la ciudadanía. Va a depender de muchos elementos que yo creo que los veremos en los próximos días. Y los hechos hablan y ya veremos qué es lo que pasa en estos casos. Les queremos agradecer a ambos nuestros invitados por acompañarnos hoy en debate. Mauro Andino y Hernán Pérez, gracias por aceptar esta invitación aquí en Contacto Directo. Gracias. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Con ustedes, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Iván Ontaneda, él es presidente de Fedexport, también integrante del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Nuevas sobre tasas arancelarias a las importaciones. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abonado de una mente vacía. Lo dijo Ayn Rand, filósofa y escritora ruso-estadounidense. A esta hora nos acompaña Iván Ontaneda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, integrante además del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que encabeza el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Buenos días, Iván. Buenos días, Lenin. Gracias por la entrevista. Quiero invitarlo a escuchar lo que dijo ayer Eva García, ministra de Industrias y Productividad, además integrante del Consejo Consultivo. Esa es una propuesta que está en estudio. Usted comprenderá que deberemos ser selectivos porque no hay que dejar desprotegida la industria nacional, pero eso no significa que nos embarquemos en un camino de proteccionismo. Como yo lo dije en mi discurso, el arancel es un instrumento de desarrollo que debe servir para impulsar a nuestras industrias y empresas hasta que puedan despegar solas. Ese consejo va a elevar las propuestas al gobierno, pero ya son propuestas consensuadas y con bases. Se refería la ministra a la posibilidad de implementar nuevas salvaguardias. Desde el oficialismo se trata de posicionar la idea de que las importaciones son únicamente dólares que se van, que salen del país. Y en base a ello se está cocinando esta idea de implementar nuevas sobretasas arancelarias para productos que aún no se han determinado. Esas dos ideas, la de que importar equivale a perder dólares y la de volver a un régimen de salvaguardias, ¿ustedes las comparten? Bueno, el Ecuador ha sido y será un país exportador. Nosotros creemos que el desafío está en generar más dólares y más divisas que fortalezcan y robustezcan la dolarización en el país. Ese es el anhelo de 16 millones de ecuatorianos, definitivamente. Nosotros no creemos en las salvaguardias, no creemos en restricciones, sino que más bien creemos en los incentivos para generar más recursos, más divisas y por ende generar mucho más empleos. Esa es la posición que tenemos nosotros, el sector productivo, porque definitivamente las salvaguardias, las restricciones, lo que han generado en el Ecuador es una paralización del sector comercial y definitivamente perdemos competitividad, que es el desafío más importante, creemos, el sector privado ecuatoriano a todo nivel, pequeño, mediano y grande, tiene hoy por hoy el Ecuador. Y la afectación no solamente es para el sector comercial, porque lo que las voces oficiales no dicen es que apenas el 8% de las importaciones son bienes perecederos, el restante 92% incluye materias primas, bienes de capital, combustibles y bienes no perecederos. Volver a establecer salvaguardias, ¿cómo afecta la competitividad de la industria exportadora del país? Mire, yo creo que las salvaguardias primeramente fue una medida puntual, que se la tomó en un momento quizás oportuno para justamente proteger la balanza de pagos. Sin embargo, no podemos vivir de salvaguardia en salvaguardia. Insisto, yo creo que tenemos que ser mucho más creativos y en estos espacios que se han creado, como el Consejo Consultivo, tenga la plena seguridad que llevaremos propuestas transversales que faciliten el comercio, que faciliten la industria y sobre todo que protejan de otra manera al pequeño y al mediano
productor, exportador, emprendedor, porque todos hacemos parte de una gran cadena agroproductiva y agroindustrial y comercial en el Ecuador. Producir en el país en condiciones normales, es decir, sin salvaguardias, ya es una actividad costosa en relación a nuestros vecinos y a nuestros competidores, que cuentan con regímenes distintos que les generan claras ventajas. Buscando reducir las brechas en el país, se implementó el drawback, una suerte de devolución de ciertos costos que por decisiones políticas se incrementaron y afectaban la competitividad de nuestros productos. Pero ahí, en ese drawback, hay atrasos. En la práctica no ha funcionado. ¿Cuáles entonces deben ser las medidas desde su visión para impulsar las exportaciones de nuestros productos? Bueno, definitivamente creemos que en el tema de competitividad tenemos una materia pendiente para trabajarlo tanto el sector público como el sector privado. La competitividad en el país a nivel general de toda la cadena, desde el lado productivo, desde el lado primario hasta el lado de exportación, tenemos muchísimo espacio para desarrollar y trabajar con políticas internas, con regulaciones internas que faciliten la comercialización y los negocios dentro del país. Y por ende, la competitividad que nos permita ubicar nuestros productos en importantes mercados internacionales y acceder de manera, valga la redundancia, en competencia con otros orígenes que producen nuestros productos. Yo creo que la competitividad va insistida desde el sector primario, es decir, debemos preparar una propuesta y tener una oferta exportable en calidad y en cantidad, y luego como una bisagra el comercio exterior ofrecerla en los mercados internacionales, una oferta de buena calidad y llegar de manera efectiva a estos mercados. ¿Y en el tema del drawback que usted mencionaba, tenemos una deuda pendiente con el Estado y lo manifestaba en una entrevista anterior. El sector exportador es consciente, así como el sector empresarial ecuatoriano, de las dificultades económicas que está atravesando el Estado. Nosotros no estamos presionando porque se nos pague de manera inmediata este drawback. Sin embargo, es un compromiso adquirido y se te lo debe cumplir. Necesitamos sentarnos a la mesa de diálogo y establecer mecanismos y plazos de pago. Para nosotros, en este momento, más importante es definir la visión a mediano y largo plazo del modelo económico que garantice, primeramente, tranquilidad y confianza al pequeño, al mediano y al gran inversionista, que es lo que el Ecuador requiere. El mensaje que les dio el presidente Lenín Moreno el día que firmó el decreto conformando el Consejo Consultivo al que usted pertenece fue defender la dolarización, pero mientras por un lado se cree que la dolarización se la defiende apuntando al déficit comercial que en Estados Unidos, por ejemplo, estimula muchísimas áreas productivas, acá se lo sataniza. ¿Cuál es su propuesta para defender la dolarización? La propuesta concreta para ver la dolarización es aumentar las exportaciones. Pasar del 11 o 12% actualmente que estamos del producto y del PIB, pasar al 15%. Esto significa un aumento dramático de las exportaciones. ¿Vía qué? Vía una promoción agresiva en el exterior, vía de un aceleramiento interno en el país, en territorios y en los sectores que definitivamente pueden crecer de manera muy preponderante en estos años. Nosotros insistimos y creemos que no creemos en salvaguardas, no creemos en restricciones que van a afectar definitivamente no solamente al sector exportador, al sector importador, al sector comercial, a las personas de a pie, que definitivamente necesitan generar recursos en el país y sobre todo fuentes de trabajo que son las que escasean. En cuanto a otra propuesta puntual, se firmó de muy buena manera el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Estimamos que con Estados Unidos tenemos una materia pendiente y esperamos continuar los diálogos con nuestro principal aliado comercial, como lo es Estados Unidos, y quizás llegar a un acuerdo comercial que también beneficie al Ecuador y que beneficie a toda la industria ecuatoriana y que podamos a través de ese acuerdo comercial generar nuevas plazas de trabajo. Estados Unidos, Europa
es nuestro pasado, es nuestro presente, pero nuestro futuro también está en Asia, en donde tenemos muy buenas esperanzas de poder ubicar de manera efectiva nuestros productos. La sobrecarga de regulaciones y la excesiva carga tributaria son elementos a trabajar, pero ¿creen ustedes que podrán encontrar consensos entre los representantes del sector privado cuando los delegados de la pequeña y mediana industria y de la economía popular y solidaria están a favor del proteccionismo y critican propuestas de ustedes, como las de recortar el gasto público? Mire, yo creo que esto no es una competencia entre la pequeña, la mediana y la gran industria, la economía popular y solidaria. Yo creo que todos somos ecuatorianos, todos tenemos que arrimar y comprometernos para sacar este país adelante. Necesitamos el concurso de todos los ecuatorianos. Y veo con muy buenos ojos, tenemos una buena relación con la pequeña, con la mediana industria, porque al final del día todos hacemos Ecuador. Y creo firmemente que vamos a llegar a consensos porque las propuestas son transversales. Las necesidades no solo son para los grandes, son para los pequeños, son para los medianos. Lo que estamos buscando en el fondo es tranquilidad para poder trabajar y generar recursos que dinamicen la economía del Ecuador. En la primera reunión va a ser dentro de 2 semanas, ustedes tienen que presentar resultados más o menos dentro de un poco más de 50 días. ¿Les va a alcanzar el tiempo? Mire, nosotros venimos trabajando no desde que se instaló el Consejo Consultivo. Fedexport, como representante del sector no petrolero ecuatoriano, tenemos una agenda transversal y actualmente nos encontramos desarrollando con cada sector y gremio propuestas y unas agendas que se van a permitir acelerarlas y plantearlas dentro de este comité ejecutivo. El sector exportador y el sector privado en general siempre ha tenido propuestas y siempre está solicitando al Estado sentarnos en mesas de diálogo. Nosotros como sector privado agradecemos y reconocemos el esfuerzo del presidente Moreno y lo felicitó por cumplir su palabra en crear este espacio de diálogo que lo habíamos perdido hace muchos años. Iván Ontaneda, presidente de Fedexport e integrante del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Nos volvemos a encontrar en el día de mañana. Que tengan un buen día. Buenos días.